Vamos a hacer el video, vamos a hacer un video un poco diferente. Vamos a contarle a la gente cómo llegamos hasta acá. Hola amigos, vamos a hacer un video contando la historia de Agustín, que a nadie le interesa, pero creo que a todos les puede dejar un mensaje bastante copado. Anda a dormir, dale, no te jodo más. Buenas para todos, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero hacer un video distinto y quiero llevar un mensaje probablemente a la parte más joven de mi comunidad. Aquellas personas que están en el secundario, ya salieron del secundario y están empezando en la universidad, o trabajando medio tiempo, o trabajando y no empezaron la universidad, o quizás ya terminaron la universidad y están empezando con sus primeros trabajos. Tampoco quiero dejar a nadie de lado, creo que esta historia que voy a contar y esta experiencia personal que voy a contar les va a servir a todos y les va a llevar un mensaje bastante copado para mejorar su espalda financiera, para mejorar sus finanzas y también para pararse de mejor forma para los próximos años, ¿no? Los años donde se vienen los gastos más pero más fuertes. Les quiero contar un poquito acerca de mi historia. Quiero empezar diciendo que no soy ejemplo de nada, simplemente así es como fue mi historia, así es como llegué a donde estoy ahora y así es como fui utilizando las diferentes cartas que me dio de forma azarosa la vida, porque la realidad es esta. Hay una cuestión de azar que es donde uno nace, la educación que le dieron, la familia que tuvo y un montón de otras variables que depende mucho de esas variables de también cuál es el rumbo de nuestra vida. Así que quiero empezar con esto y explicando esto para que sepan que no soy ejemplo de nada y las cosas que hice las hice porque creí que eran lo mejor en ese momento que se me planteaban los problemas. Por allá en 2014, yo nací en el 2000, así que es fácil. En el 2014 yo tenía 14 años. Yo era una persona que jugaba mucho los jueguitos y estaba mucho tiempo con la computadora. Un día, como todos esos días de jugar a la computadora y mirar videos, viene mi papá y me deja un libro arriba del escritorio y me dice: léelo, deja de perder tiempo, o por lo menos deja de perder tanto tiempo y dedícale un ratito a leer esto. Yo lo miré con cara de: ¿qué me estás diciendo? Sácame esto de acá, déjame a mí tranquilo con mi computadora. Pero después de bastante insistencia decidí leer este libro. Este libro, si no lo escuchaste, lo leíste, o si no, te lo recomendó un amigo, pero es ultra mega conocido en lo que respecta al ámbito de las finanzas personales. Fue Padre Rico, Padre Pobre. Que si no lo leíste, te recomiendo que lo hagas. Tiene cosas que están muy buenas, otras que no tanto, pero creo que en el balance deja un mensaje que está buenísimo para que podamos entrar muy bien al mundo de las finanzas personales. Imagínense, un pibe de 14 años, me empecé a preocupar un poco también por mi futuro. De decir, sí, tengo 14 años, 15 años, soy un pibe, pero tengo que empezar a pensar un poco en el futuro, ¿no? Dejar de estar todo el día sin hacer nada o todo el día mirando videitos. No te digo que trabajar, pero por lo menos empezar a entender algo, empezar a conocer ciertas cosas que me pueden llegar a ayudar en el futuro, ¿no? Obviamente, con 14 años yo seguía jugando los jueguitos, seguía haciendo ese tipo de cosas, pero, como les digo, me empezó a picar esa chispa, me empezó a interesar un poco acerca de qué corno iba a ser de mi vida en un futuro. Pasaron los años y pasaron los años. Mi papá tiene un negocio de computación, de hecho lo sigue teniendo, es un negocio de barrio de computación, de hecho está acá enfrente, yo ahora vivo solo, me mudé acá enfrente, literal, y es un negocio de barrio. Empecé los fines de semana con 16 años a darle una mano. Nada, algo muy pero muy chiquitito, solamente los sábados, y simplemente por el hecho de darle una mano a él y también entender un poco cómo era el sistema de trabajo, ¿no? De cómo hacer una factura, cómo atender un cliente, cómo vender un producto. Empecé a entender ese tipo de cosas que obviamente me iban a servir en un futuro. Con 17 años, ya en el último año de la secundaria, empecé a ir todos los días medio tiempo. Entraba a la 1 de la tarde a trabajar con él hasta las 6, 7 de la tarde y a la mañana, lógicamente, iba al colegio de 7 de la mañana a 1 de la tarde. En ese momento trabajaba en atención al público y la verdad es que me ayudó un montón. Poder explicar conceptos súper difíciles como, por ejemplo, no sé, que una persona se le había quemado el procesador de la computadora, no le funcionaba la memoria RAM, o conceptos que son capaz difíciles de explicar a personas que no conocen del tema. Yo les explicaba ese problema que tenían de una forma muy sencilla o les ayudaba a resolver los problemas de una forma muy fácil, y en muchas oportunidades me agradecían también por explicarles conceptos muy complejos de una forma muy pero muy sencilla. Creo que es algo que esto me caracterizó a lo largo de toda mi vida y en los últimos meses, años, fue cuando me terminé dando cuenta de esto. A partir de los 17 años empecé a hacer un clic en lo que respecta a mis inversiones y a mi forma de ver las finanzas. A los 17 años, buscando formas de hacer más dinero, descubrí que se podía hacer más dinero con una plataforma llamada Mercado Pago. Mercado Pago seguramente ustedes la conozcan, de hecho tengo un video en mi canal de YouTube, se los voy a dejar en las tarjetitas por si lo quieren pasar a ver. Básicamente es una billetera virtual que es parte de Mercado Libre que nos permite invertir nuestro dinero en un fondo llamado Mercado Fondos. Este fondo es un fondo común de inversión money market, básicamente es un fondo que invierte en cuentas a la vista, en plazos fijos, en todos instrumentos de renta fija, ¿no? Súper seguro, pero te generaba una tasa en ese momento. En ese momento yo con 17, 18 años yo vivía con mis papás y tenía la suerte de que mis papás en esa época podían mantenerme, o sea, yo no tenía gastos grandes. Creo que una persona que está en la secundaria, en el último año del
del colegio, todavía era menor de edad, lo lógico es que, bueno, si vos tenés un trabajo o algo así, no es mucho lo que vos tenés que aportar en tu casa. Y quiero aclarar este concepto, mucho o poco, depende contra qué lo compares. Y yo lo estoy comparando con la vida de una persona que vive solo, y esto lo digo por experiencia personal. Yo actualmente vivo solo y los gastos que tengo ahora no son ni cercanos a los gastos que podría llegar a tener en mi casa dando una mano en casa. Uno tiene que dar una mano en casa, pero no es ni por asomo lo que uno gasta viviendo solo. En ese momento me di cuenta de eso y yo sabía que en algún momento de mi casa iba a tener que irme, me iba a querer independizar. Y tenía una ventana desde los 17 años hasta los 20 y pico, cuando yo tomé la decisión de irme de mi casa, de poder ahorrar e invertir muchísimo más de lo que iba a poder hacer en este momento, donde estoy ahora, donde tengo responsabilidades mucho más grandes y gastos muchísimo más grandes también. Así que me puse manos a la obra. Con 17 años, ya como les comenté, laburaba toda la semana desde los 17 hasta los 20 años y la verdad es que tenía una capacidad de ahorro muy pero muy grande, que creo que personas que trabajan en este rango de edad también lo tienen, porque como les decía, los gastos corrientes no son muy grandes y podemos ahorrar. Yo en ese momento ahorraba el 50% de mi salario. Ese 50% directamente lo invertía en mi cuenta de inversión. En ese momento, cuando había empezado, era Mercado Pago, pero después empecé a conocer que había formas de invertir en CDRs, en acciones, en fondos comunes de inversión. Me abrí mi primera cuenta en Invertir Online cuando cumplí los 18 años y ahí empecé a jugar e empecé a invertir el 50% de lo que yo ganaba todos los meses. Y así fue. Los 17, los 18, los 19... En el medio me abrí mi primera empresita de celulares donde compraba celulares nuevos y personas que tenían su celular usado me lo podían intercambiar por el mío nuevo, con una diferencia obviamente, pero yo les permitía comprarse un celular nuevo entregando el viejo, pagando una diferencia y la persona no tenía que comprar el nuevo, esperar a vender el viejo, quedarse sin celular en el medio. Entonces le hacía como ese servicio de canje para que entreguen su celular, se llevaban el nuevo y tenía ese negocio en ese momento con 18 años. Todo lo que ganaba con ese mini emprendimiento de celulares, todo iba a inversión, toda la ganancia iba a reinvertir en los mismos productos. Y lo que yo ganaba trabajando con mi papá, el 50% lo invertía. Solamente vivía con el 50% de lo que ganaba trabajando con mi papá. Que como les comento, mi papá no es un multimillonario. Tenía un negocio de barrio y yo era su único empleado. Trabajábamos juntos. Cuando cumplí 20 años, la verdad es que después de haber ahorrado e invertido durante 3 años, yo con 20 años, chicos, tenía un portafolio de inversión que nunca se me hubiera imaginado que podría llegar a tener. Y este es el poder del ahorro y el poder de la inversión, el poder del interés compuesto y el poder darse cuenta y utilizar las cartas que tenemos sobre la mesa de mejor manera o de la mejor manera que nosotros creemos en ese momento. Con 20 años empecé mi canal de YouTube, básicamente, bueno, historia muy larga. Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Agustín, bienvenidos al canal de Joven Inversor. Probablemente el audio, les quiero decir, va a ser malísimo, la calidad del video va a ser malísima. Como siempre, el primer video de todos los canales es un asco. Unos amigos que no veía hace muchísimo tiempo porque yo trabajaba un montón, me preguntaron cómo empezar a invertir y yo les subí un video a YouTube. Empezó a llegar muchísima gente, muchas personas me empezaron a conocer y en 2021 cayó la famosa pandemia. El coronavirus. Con la pandemia, lógicamente, yo trabajaba en atención al público y hacía venta de celulares presencial. Lógicamente, no fui a trabajar más, no podía trabajar porque la gente no iba al negocio presencialmente, entonces ya no tenía que ir a trabajar. Y tampoco mi empresa de celulares funcionaba porque era algo más presencial y de forma virtual yo nunca lo había hecho y era empezar algo bastante de cero. Y la realidad es que después de haber invertido durante 3, casi 4 años en ese momento, yo ya estaba bastante bien parado con mis inversiones, no necesitaba seguir trabajando. Mi canal de YouTube no monetizaba, pero con mis inversiones me iba bien, porque no tenía gastos. O sea, con las inversiones que yo ya tenía con 20 años viviendo con mis papás, yo ya vivía tranquilo y me recontra sobraba en ese momento. Bueno, historia conocida, la verdad es que mi canal de YouTube, que es este, donde están ustedes en este momento, creció muchísimo. Alrededor de mi canal pude hacer muchísimas cosas y llegué al día de hoy. Mirando para atrás, haciendo un poco de retrospección a lo que fueron los últimos años de mi vida, creo que es clave llevar este mensaje de que puedan aprovechar esta ventana entre que terminamos el colegio y nos independizamos de nuestra familia. Obviamente, y como les dije al principio, todo depende. Yo tuve la suerte de que tuve un papá que me pudo de alguna forma abrir los ojos muy de chico, que me pudo ayudar, por más de que él no era un millonario, no tenía nada grande, él tenía su negocio de barrio y yo fui y le di una mano. Él me dio esa oportunidad, me dio la capacidad de poder empezar a trabajar con él y desarrollar un montón de habilidades que yo hasta ese momento no tenía. Por otro lado, yo también tuve la suerte de tener una familia que me pudo mantener durante mis 17, 18, 19, 20 años, que sé que es la gran mayoría de personas que me ve están en el mismo escenario, pero hay muchas personas que no es ese mismo escenario, que los padres no los pueden mantener y ni bien salen a trabajar, tienen que salir a dar una mano en casa. Entonces,
todo esto depende también de las condiciones que cada uno tenga. Por eso digo que es muy importante jugar bien las cartas que tenemos sobre la mesa, porque no todos tenemos las mismas cartas justamente. Y por eso mismo digo, porque hagas lo mismo que yo no vas a tener los mismos resultados que yo. Va a depender de tus talentos, de tus experiencias, de lo que hayas vivido, de lo que aprendiste, de lo que vos creés, de tu familia, de dónde venís. Va a depender del capital inicial que tengas, va a depender de muchísimas cosas. Pero lo que importa es lo que te decía recién, que juegues de la mejor manera que vos creas las cartas que tenés sobre la mesa. Puedo decir que todo esto tampoco es mérito mío, pero al mismo tiempo sí lo es, porque yo hice que todo esto ocurra. Pero tampoco todo no fue mérito mío. También hay cierto mérito de mis padres, que como les dije me pudieron dar la educación, me pudieron ayudar, me pudieron bancar durante todos esos años. Y yo a partir de ese mérito que no fue mío, pude aprovechar esa situación y crecer financieramente para hoy estar bastante más tranquilo. No sé si me va excelentemente bien, no sé si estoy en el punto que quizás alguien quisiese estar. Simplemente estoy en un punto donde estoy cómodo y puedo decir que quizás tengo más de lo que realmente necesito. Para redondear este video quiero dejar en claro cuál es el mensaje y cuál es, digamos, la enseñanza de todo esto. Los años que a mí realmente más me hicieron la diferencia fueron esos años que estuve con mi familia y pude trabajar muchísimo, generar un ahorro muy grande y crear una espalda financiera muy pero muy fuerte con un portafolio de inversión muy fuerte. De esa forma yo con 20 años ya tenía un portafolio de acciones muy pero muy grande que me daba una tranquilidad, que ese es el objetivo de las inversiones, buscar tranquilidad para en el futuro, cuando uno se independice, cuando uno tenga gastos más grandes, cuando uno forme una familia, por ejemplo, no estar con la soga tan al cuello y vivir un poco más tranquilo. Ese es el mensaje que les quiero llevar, que aprovechen esos años que están con sus familias, por más de que tengan que dar una mano en casa, para empezar a tener estos hábitos de ahorro, de inversión para el futuro, donde los gastos sean un poco más fuertes y la capacidad de ahorro y de inversión no sea tan grande. Así que bueno, esta fue mi historia. Así es como llegué hasta acá y te invito a que dejes en los comentarios cuál es la tuya, que me cuentes tu historia porque sé que muchos de ustedes tienen historias muy pero muy interesantes y los invito a que dentro de algunos meses, algunos años, revean este video, lean su comentario y vean cómo siguió su historia. También los invito a que si quieren que esa historia también tenga algo que ver con lo que yo les conté, se pasen a ver estos videos que les dejo por acá. Por acá tienen un curso para que aprendan todo lo que yo aprendí cuando empezaba a trabajar y empezaba en el mundo de las inversiones. Acá les explico de cero para que puedan hacerlo ustedes también. Por acá les voy a dejar el video de Mercado Pago que les comentaba al principio. Les agradezco a todos por escucharme y espero que se hayan podido llevar un lindo mensaje de este video. Muchísimas gracias por verme. Chau chau.